Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y como todos los miércoles a las 8 de la noche es un placer poder platicar con Rubén. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muchas gracias, Saúl. Muy bien, como siempre. Un gusto Gracias. poder platicar siempre todas las semanas contigo. Igualmente, Saúl. Oye, ¿qué temas sucedieron esta semana? Muy relevante, por supuesto, es la medición que tienen a través de organismos internacionales y nacionales el tema de la corrupción en México. La percepción de corrupción nos fue muy mal al país. Terrible. Retrocedimos muchísimo, estamos en el lugar 140 de 180 países. Y es un tema que sí tenemos que platicar aquí. Sí, como no, por desgracia. Eh, la corrupción siempre se ha dicho que es uno de los grandes males nacionales y es un mal que ha intentado resolverse de muchas formas. Yo recuerdo que con Miguel de la Madrid hubo una campaña nacional, había acabado de pasar el sexenio de José López Portillo, dejando una imagen muy ingrata de corrupción en el país. Y Miguel de la Madrid inició con algo que se llamó renovación moral de la sociedad, que apuntaba directamente a la corrupción. Digo, fue tan famosa esa corrupción que uno de los lemas de José López Portillo fue la solución somos todos, y la voz popular decía la corrupción somos todos, y no estaban tan errados. Y ahora que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel, en fechas más recientes, el presidente Andrés Manuel, uno de sus lemas fundamentales de campaña y de sus propósitos más claros fue acabar con la corrupción en México. Y cuando llegó a presidente tenía la fuerza política para impulsar cambios en la corrupción. Tenía la fuerza política y el liderazgo moral porque ganó con una gran cantidad de votos. Había una gran expectativa en el país hacia él, hacia su gobierno. Y sin embargo, en su gobierno no se combatió la corrupción, eso hay que decirlo con toda Y que claridad. además se ganó sobre todo con esa esperanza y con ese rechazo que había en su momento hacia el PRI, ¿no? Era muy contundente el Sí. rechazo. El último trienio del gobierno anterior a Andrés Manuel López Obrador fue muy vapuleado por el tema de la corrupción, Sí, insinuaciones. empresas del Estado de México, en fin, muchas cosas así. Y vaya, digo, habrá que decirlo también con toda claridad, el presidente Peña Nieto fue muy acusado de constituir un gobierno con grandes experiencias de corrupción en la licitación de obra pública, muchas cosas así. Nunca se comprobó nada, nunca se le atacó, pero había una sensación en la clase política de que eso estaba pasando, ¿no? Sí, claro, y llega Andrés Manuel, bueno, fue el principal impulsor de este dicho de se acabó la corrupción. Voy a barrer las escaleras de arriba hacia abajo como se hace. Y bueno, su gobierno fue también muy señalado por temas de Sí. corrupción, sobre todo con sus vínculos familiares. Y bueno, este índice de percepción de la corrupción del 2024 pues nos deja con 26 puntos de 100, estamos en el 140 de 180 países, estamos en el último lugar de la OCDE y penúltimo del G20. Países mejor evaluados son Dinamarca con 90 puntos, Finlandia con 88 y Singapur con 84. En América Latina, México apenas supera a Guatemala, Paraguay, pero queda por debajo de Brasil y de Chile. Sí, vaya, el hecho de estar arriba de Guatemala y Paraguay, pues no es un orgullo. Son países con los que no Es un gran tenemos, logro, ¿no? sí, no tenemos formas de comparación realistas. En cambio, con Brasil y Chile sí son nuestros, digamos, competidores económicos en la punta económica de América Latina. Y esto es muy triste. Esto solamente confirma que el país sigue presa de la corrupción, que no hubo un cambio significativo en esa materia y que el país va a volver a enfrentar los siguientes años atorado en medio de una crisis de confianza colectiva en torno al fenómeno de la corrupción. Y eso también afecta a las emociones, Esaú. Claro. Los mexicanos nos seguimos sintiendo que vivimos en un país corrupto y eso tiene muchos efectos negativos. Bueno, mira, nada más el 83% de la población considera que la corrupción es un problema frecuente, 83%, Rubén. No es menor. Impresionante.
y 6 de cada 10 personas en México reportaron haber sido víctimas de corrupción o extorsión. Sí, bueno, y por desgracia la corrupción es un fenómeno que está en todos los niveles del aparato institucional de México. Hay una corrupción que está al alcance del ciudadano común, con los agentes de tránsito, con los agentes de vía pública, con los trámites para pagar una multa, para pagar un servicio. Quizás en Colima no lo sentimos porque Colima, es mi percepción personal, no es tan corrupto. Yo, en lo personal, yo nunca he tenido un problema de que alguien me pida lo que se llama una mordida o algo así, en ningún policía, ningún agente de tránsito, ningún burócrata, ni siquiera el trabajador de ventanilla me ha pedido jamás alguna cosa para acelerar un trámite, pero es algo que es común en otras instituciones y en otras entidades del país, en algunas más que otras, y eso es lacerante, nos afecta. La corrupción además es un gran desvío económico del país, es un fenómeno que distorsiona la calidad de los servicios públicos y que, insisto, nos afecta emocionalmente a los mexicanos. Ya no recuerdo quién, pero hace unos sexenios hizo un señalamiento, un político, no recuerdo quién, decía que si México eliminaba la corrupción de la noche a la mañana, el país se paraba. Es de ese nivel el problema. Incluso yo hace unas semanas platicaba también con un colega y le daba mi percepción. O sea, la corrupción sí es grave en México, sí es un problema latente, pero me parece que el gran problema de México es la falta de voluntad, porque el mexicano cuando no hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, aparecen los problemas. ¿Y cómo resuelve los problemas? Con corrupción. Sí. Entonces, uno de los principios que nos arroja este mundo de la corrupción, pues es la falta de voluntad de hacer las cosas cuando las tenemos que hacer. Un ejemplo claro es el mexicano que cruza la frontera, inmediatamente hace todo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, es una bola de nieve desde la falta de voluntad. Es un tema cultural que nos arroja a este problema, ¿no? Ahora, hay una corrupción de muy alto nivel. Claro. El otro día vi una declaración de Elon Musk que decía que, estaba hablando de la administración norteamericana, que no entendían cómo es posible que una persona que gane algunas decenas de miles de dólares al año, ellos decían así, tengan patrimonios de millones de dólares. Bueno, eso se puede ver con mucha claridad en la clase política de México, ¿no? Claro. Y es más allá de los partidos. Esto comprende todos los partidos. Pues acaba de señalar a Pedro Aces, ¿no? Que es un diputado de Morena, tiene un líder rancho, sindical, propiedades en España, etc, sí. etc. Y hay personas que en México ganan un salario normal, bueno para un funcionario público, y tienen patrimonios de millones y millones y millones. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra con corrupción. Y esto implica algo que nos está afectando mucho como mexicanos. Ha llegado a tal grado que hay personas que dicen que si estás en un lugar donde hay dinero y no robas, pues eres tonto, y eso pues es algo aterrador, porque implica una... Bueno, alguien en Colima lo dijo, ¿no? Pérdida de confianza, es una pérdida de confianza de la moral colectiva, y eso nos afecta mucho. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de luchar contra esto, que es realmente una enfermedad social grave. Por desgracia, pues no se hizo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá se haga en lo sucesivo. No, y esta percepción está fundada en varios aspectos. Bueno, hay algunos factores que se señalaron en este índice de percepción. Por supuesto, la impunidad que hay en la corrupción. Hay pocos castigos. O ninguno, ¿verdad? Sí, bajas sanciones administrativas, opacidad también. Y por supuesto hay dos temas que brincaron mucho en este índice, bueno, en esta percepción. El tema de Odebrecht, lo recordarás con Enrique Peña Nieto, y el caso de Segalmex, que afectó también en tema de corrupción al presidente López Obrador, y Segalmex finalmente nada más se desapareció y ya se acabó la corrupción. Y de hecho para mí siempre fue algo inexplicable. La persona que dirigió Segalmex, con perdón, pero tengo que decirlo, forma parte de la información pública, Ignacio Valle, ya había sido señalado por corrupción en cargos públicos anteriores. Claro. De hecho, había enfrentado procesos penales
graves, serios, por casos de corrupción. Llega el presidente Andrés Manuel y lo pone a cargo de un lugar con una administración multimillonaria de recursos y obviamente volvió a haber otro fraude gigantesco ahí en Segalmex. Y el presidente lo exculpa. El entonces presidente Andrés Manuel lo exculpó. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues tenemos casos de corrupción que siguen traspasando fronteras y siguen impunes en todas las administraciones. Bueno, hay que recordar que llegamos o retrocedimos otra vez a la época donde el presidente exculpaba o acusaba prácticamente a quien quería, ¿no? Si él lo exculpa, pues ya está limpio de toda corrupción, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ojalá generacionalmente vayamos poco a poco limpiándonos de este gran problema, porque si no nuestro país seguirá enfrentando escándalos así y seguirá lastimándose, lacerándose a sí mismo, nos seguiremos dando con el látigo diciendo que somos un pueblo corrupto sin posibilidades de solución. Y eso afecta mucho. Claro, afecta a la productividad, afecta al ánimo social. Al ánimo social, por supuesto la economía también la afecta al sector productivo y sobre todo las inversiones también. Y además le damos un mensaje muy duro a los jóvenes, ¿no? Les decimos que hay que ser corrupto, porque en México ser corrupto es ser impune. Es que es un tema muy complejo, lo veo muy complejo porque para que el país cambie se necesita 1 o 2 generaciones, unos 20 años. Y para que eso suceda, quienes tienen hijos pequeños en este momento tienen que educarlos de otra manera. Y darles otros ejemplos. Entonces es... Pero si los ejemplos siguen estando en los medios de comunicación, en las instituciones, pues poco podremos hacer. Parece un cuento de nunca acabar México, pero vaya situación en la que nos puso a nivel internacional. Sí. Y otro tema que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo con el tema tan sonado últimamente, Rubén, el tema de la soberanía nacional. Bueno, se aprueba en el Senado el ingreso de marines estadounidenses a territorio nacional para adiestrar o ayudar en esta labor de entrenamiento para la Marina o efectivos de la Marina mexicana. Bueno, sí. Bueno, aquí yo tengo un poquito de controversia personal en torno a este tema, porque me da la impresión que es una práctica que se ha hecho mucho, la llegada de marines para entrenamiento militar. Pero a la vez en este momento es una circunstancia bastante delicada, precisamente por los argumentos, el intercambio de invectivo, este intercambio de debate que ha habido entre la presencia de la soberanía nacional, entre la reacción frente a las declaraciones del presidente norteamericano, lo del avión espía que estuvo en la península, la presencia, la amenaza constante de que puede haber una intervención militar directa en el país para capturar a narcotraficantes. Vaya, los debates han sido muy incómodos y de repente de la noche a la mañana con una facilidad impresionante decimos, vengan, son bienvenidos para capacitar aquí. Por unanimidad el Senado lo aprueba, ¿no? Sí, el mensaje del Senado sin una mínima discusión. Lo que estuvo interesante en la discusión del Senado es que algunos senadores de oposición mencionaron que este acuerdo bilateral, siendo necesario en materia de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, debería extenderse para la persecución de los cárteles mexicanos. Claro. Que vaya, no se le veía el caso andar favoreciendo una campaña de capacitación de marines norteamericanos para militares mexicanos, porque no mejor de una vez hacer bien las cosas y generar un esquema de manera conjunta, favoreciendo la relación bilateral, como se argumentó, pero ahora para perseguir al enemigo común que se supone que son los cárteles mexicanos, ¿no? Pues esta participación de efectivos de la Marina de Estados Unidos o marines, son 10 efectivos, señala el comunicado, es del 17 al 28 de marzo y será una capacitación en Campeche, en territorio del estado de Campeche, con capacitación de fuerzas de operaciones especiales de la CEMAR. Y yo creo que uno de los argumentos que dijo un senador que dijo que defendiendo esta cooperación, que dijo que la cooperación es estratégica y necesaria, pues bueno, también puede ser estratégico y necesario combatir organizaciones delictivas en territorio nacional. Claro. Y eso no se está haciendo, ¿no? Entonces hay una defensa de la soberanía por un lado, cuando es un tema delicado, como las organizaciones criminales mexicanas, pero en otras cosas sí hay una gran cooperación internacional. Entonces, pareciera que hay un doble discurso que tenemos que resolver de una vez.
Sí, esto es el 15 de febrero llegan en una aeronave del Ejército de Estados Unidos, 10 marines, y bueno, los propios legisladores hubo ahí un pequeño debate, nada más, sobre todo Lili Telles, que es tan puntual siempre o tan insistente Incisiva. en sus críticas contra las medidas o las acciones del Senado, sobre todo cuando tienen que ver con el partido en el poder, pues señalaba que, bueno, esta cooperación se tiene que ampliar para ir por los delincuentes o los líderes de los narcos, ¿no? Bien. Vaya, bueno, esto va a dar de qué hablar en los próximos días, sobre todo cuando empiece Así es, el este nuevo debate. adiestramiento y ver si se abre a la prensa hacer algunas tomas de este adiestramiento o de estas acciones que están realizando conjuntamente marines mexicanos y de Estados Unidos. No, y cuidado, ¿no? Porque al rato que llegue una solicitud oficial para que participen efectivos militares en acciones militares en territorio nacional de seguridad pública, ahora veremos qué argumentos dan los senadores para decir que no. Si ahorita dieron argumentos para decir que sí. Sí, es que están abriendo la puerta, ¿no? Ya ahorita son 10, quizá en un momento posterior puedan decir, bueno, necesitamos 100, bueno, no sabemos, Vamos a ver. pero ya se abrió la puerta de manera oficial en el Senado de la República y la Presidencia de la República. Y en el mismo Senado, Rubén, pues bueno, se aprueba en comisiones la reforma a la ley del Infonavit, 18 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones, y va a dar mucho que hablar esta reforma al Infonavit en los próximos días. Ya se va a debatir en el Pleno en la próxima semana, suponemos, pero es clave este tema en cuanto al financiamiento que busca el gobierno federal por medio del dinero que tiene el Infonavit. Sí, claro, ha sido un tema muy controvertido, ya lo hemos comentado aquí en Focus en las ocasiones anteriores. Implica que el director del Infonavit eh, va a disponer de 11 mil millones de pesos anuales, 11 mil millones de pesos anuales, eh, que es un dinero de los trabajadores propiamente dicho, para poder... Sí, que no le pertenece al gobierno. Que no le pertenece al gobierno, pero ahora el gobierno va a disponer de estos recursos para poder, mediante una empresa filial del Infonavit, promover la construcción y arrendamiento de vivienda. Vaya, me gustaría pensar que esto puede ser magnífico, ¿no? Que de repente vayamos a ver una construcción masiva de vivienda de calidad en el país que permita sostener una oferta de vivienda para los trabajadores de forma continua. Pero hay muchos peros hay muchas preocupaciones que surgen aquí al respecto. Una, cuando el Infonavit se ha puesto a construir vivienda de forma directa, las cosas no han salido muy bien. Dos, estamos en un país muy corrupto. Y esa cantidad de dinero, lo acabamos de comentar ahorita, esa cantidad de dinero construyendo casas, pues que de repente las casas sean de muy baja calidad y sean muy caras, que de repente sean muy chiquitas y no resuelvan el problema, como ha ocurrido muchas veces con el Infonavit, que tiene a veces viviendas con unas dimensiones pues prácticamente... paupérrimas, ¿no? Sí, sí, sí. Y que al rato esto termine en un gran saqueo de recursos, en una pérdida de recursos y una pérdida de oportunidades, y que el país vuelva a enfrentar nuevos problemas ahora de corrupción en materia de derecho a la vivienda. Bueno, pero además tenemos ejemplos recientes del gobierno anterior y por supuesto de lo que va de este gobierno, que el manejo de los recursos no es su fuerte del anterior gobierno ni de este. Hacen planes con proyectos con un determinado número de recursos, siempre faltan recursos, siempre sale algo mal que necesitan echar mano de uno u otro lado. Así es. Entonces, si nos vamos al ejemplo inmediato o a las experiencias inmediatas, no estamos seguros de que esto vaya a salir bien. Sí, la previsión es que va a salir mal, ¿verdad? Considerando esa experiencia inmediata. Te digo, yo la verdad quisiera creer que esto va a resolver muchas cosas, porque en efecto el Infonavit le ha quedado de ver a México, ¿no? O sea, el Infonavit no ha logrado, a pesar de esa gran cantidad de recursos que maneja, no ha logrado ofrecer para el país, una gran solución a uno de los grandes temas, que es el tema de la vivienda, ¿no? Que inclusive es un derecho constitucional.
Y yo quisiera creer que realmente se necesita una reforma del Infonavit, pero quisiera creer que esta sea la que represente soluciones y no más problemas. Sí, una de las críticas más fuertes, sobre todo en esta aprobación en comisiones, pues es la falta de representación de los trabajadores y los empresarios en esta empresa filial, ¿no? Y 11,000 millones señalaban es un mundo de dinero del cual si las cosas salen mal, señalaban algunos senadores, como ha sucedido, ¿qué va a pasar con ese dinero? O sea, el gobierno no va a perder dinero, los trabajadores van a perder Claro. sus ahorros. Por desgracia, suena a argumento, a cliché ideológico, pero ningún gobierno es un buen administrador, ¿verdad? Ni un buen promotor de innovaciones de respuestas de tipo empresarial. Eh, la experiencia nos indica que este manejo de recursos puede acabar muy mal. Los gobiernos no son buenos empresarios. No son buenos empresarios. Y aquí no es un dinero del gobierno, es un dinero de los trabajadores. Entonces se Sí, tiene no que... son impuestos. Sí, eso es otra cosa. Y entonces esto puede salir bastante mal. Insisto, yo quiero creer que no. Quisiera creer que esto va a salir algo bueno, porque creo que el país ya no aguanta más malas noticias. No quisiera que al rato en el Focus de 3 años estemos aquí diciendo, oye, ¿te acuerdas lo que platicamos? Ya hubo un desastre, hubo una mega corrupción, se cayeron unas casas que estuvieron mal hechas. No sé, que estamos hablando al rato de un fracaso, ¿no? Sí, pero hay indicios. Primero, se le dan más atribuciones al director del Infonavit. Segunda, se limita la representación de los propios trabajadores en esta toma de decisiones. En la vigilancia, ¿no? Exactamente. Entonces, si se está limitando lo básico que es la transparencia, Hay algo mal ahí. algo puede estar mal. Va a salir algo mal. Digo, ojalá y no, insisto. Pero bueno, ya lo veremos en un futuro muy reciente. No creo que esto nos depare mucha espera para saber qué va a pasar, ¿no? Oye, Rubén, y por si hiciera falta algo de polémica en el país en esta semana pasada, pues bueno, aparece otra vez Paco Ignacio Taibo con una declaración pues lamentable. Yo lo digo de mi parte, me parece lamentable que... Una más de las muchas que ha hecho, De las claro. muchas que ha hecho. Sí, esta declaración de que quien apoye a Trump en México sea calificado como traidor de la patria, por lo tanto sea acreedor a la pena de muerte, ¿no? Ay, sí, la verdad. Mira, yo siempre fui un lector acérrimo, muy devoto de Paco Ignacio Taibo. Yo creo que debe haber leído todas sus novelas, todos sus cuentos, toda su serie de novela negra del detective Héctor Velasco Arán, que por cierto se hizo serie de televisión en Netflix. Y he sido lector de sus biografías, de sus libros históricos, serios. De algunos años para acá he notado que este personaje ha comenzado a volverse un poco locuaz. Digo, con toda la admiración que yo le tenía como escritor, debo decirlo. Por ejemplo, cuando leí la biografía que él escribió del Che Guevara, de repente vi que en sus notas de pie de página, las notas de pie y página de una biografía o de un libro histórico, se supone que son para aclarar términos académicos. Y aquí vi unas notas de pie de página en las que hablaba de él mismo. Yo recuerdo cuando yo estaba niño que fui a la iglesia y yo le dije a mi papá que yo no creía en Dios. Vaya, yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, se metió como un personaje dentro del libro, ¿no? Hay algo extraño que pasó ahí con él. Y después lo he visto muy ensoberbecido como director del Fondo de Cultura Económica. Dijo declaraciones aterradoras, que no lo voy a repetir aquí la que dijo, porque es bastante vulgar. Sí. Pero la dijo públicamente cuando lo impusieron como director del Fondo de Cultura Económica. Y me parece que ahorita este señor ya quedó un poquito anclado en las lecturas históricas del pasado y no está consciente de lo que está sucediendo en el país actualmente. Decir que existe la traición a la patria me hizo recordar un libro de él, La lejanía del tesoro, donde decía que Vicente Riva Palacio, en su vejez, comentaba que siempre habrá tierra en el Cerro de las Campanas para enterrar a todos los traidores. Pero se me hace que se quedó en el pasado, porque tiene décadas el país que no existe la pena de muerte.
para castigar un delito o un supuesto delito de traición a la patria. Y no aplica para civiles No, y además, vaya, o no aplicaba. el hecho de que tú estés a favor o en contra de un asunto de política internacional no te convierte en un traidor a la patria, ¿verdad? Si tú en una discusión nacional, de café, ocasional o pública, lo que tú quieras, dices, oye, la decisión que tomó Donald Trump me parece adecuada, caray, eso te convierte en un traidor a la patria y tienes que ser fusilado para castigarte. Sí, es decir, si no estás conmigo o si no piensas como yo, pues pena de muerte, ¿no? Prácticamente, o sea, es terrible. Es Una un para la absurdo. libertad de expresión y la otra es que, bueno, habría que recordarle a Paco Ignacio Taibo, con todo el respeto que me merece a mí también, pues que quién fue a aplaudirle a Donald Trump a Estados Unidos. O sea, el propio Andrés Manuel López Obrador fue a un evento en la Casa Blanca y le aplaudió. Sí, claro, Todos lo en el recordamos esa periodo, escena, claro, ¿no? claro. Sí, por ahí vi un meme que estaba circulando de que sí hay que fusilar a todos los traidores, a todos los que apoyan a Trump. Y aparece el presidente Andrés Manuel, el entonces presidente, aplaudiendo en un evento a Donald Trump, ¿no? Sí, Son de los casos absurdos, ¿no? Me da la impresión sí, que... daba para comentarlo porque es necesario señalar esta declaración lamentable, pero más allá es como dices, ha perdido piso el señor, se ha ensimismado en el poder, se ha sentido fuerte, Ensoberbecido incluso. se ha sentido fuerte bajo el poder, entonces sí es muy lamentable que esté tomando estas declaraciones. Para el contexto de nuestra audiencia, pues solo comentarles que esta declaración la dio con Sabina Berman en su programa Largo Aliento y donde se estaba hablando de este tema y es donde surgió esta declaración, pues triste para una figura de su nivel, ¿no? Sí, y esto nos confirma que a veces los grandes escritores o los grandes intelectuales a veces no son grandes servidores públicos. Y al revés, ¿no? Cuando los servidores públicos en algún momento se han metido novelistas, han escrito muchas cosas muy malas, ¿verdad? Claro. Hay muchos casos cuando se han metido escritores, pero al revés también ocurre. Cuando un intelectual se mete a servidor público, como que pierde piso y comienzan a hacer cosas extrañas. Y este es el caso paradigmático de Paco Ignacio. Eh, yo creo que va a pasar a la historia, él que es un historiador, lo cual lo lamento, va a pasar a la historia de las pésimas declaraciones, de esas pésimas declaraciones que hacen Sí, ha época, tenido como ¿no? 3 o 4 O sea, terribles. muy terribles. Y van a ser recordadas con un tono chusco, con un tono tragicómico, que creo que enloda mucho la herencia intelectual que él podría haber dejado como escritor, ¿no? Claro. Y eso es algo muy triste, porque lo menos que pedimos de alguien que se dedica a la cultura es congruencia, ¿no? Y un cierto nivel de debate y de ideas. Digo, a él no le importa, porque él piensa que está causando sensación y que todo el mundo va a estar en la controversia, pero la verdad es que es muy triste. No, la reacción en redes sociales, sobre todo en X, fue muy importante en contra de sus dichos. Tan así que, bueno, propia Sabina Berman borró el mensaje, el tweet. Y bueno, trataron de justificar que estaba sacada de contexto, pero bueno, lo que dijo fue muy claro y sobre todo en el contexto que tenemos político-social en este momento con Estados Unidos, Claro, ¿no? y además en la polarización en la que está el país, en el que hay una discusión muy seria sobre muchos temas, y aquí se está dando un mensaje de que si no piensas como yo, eres un traidor, ¿no? Pues ¿no te parece que es la constante Sí. el extremo político que tenemos en este momento? Sí. Y, Dictado desde el propio poder, ¿no? y eso es una mala señal porque abre la puerta a las intolerancias. Y las intolerancias y las ortodoxias son el primer paso para la represión, ¿no? Son el primer paso para la exclusión y son el primer paso para que la sociedad se divida de forma permanente y perdurable. Y creo que ahorita en este momento en el país debemos encontrar puntos de contacto en lugar de puntos de diferenciación. Oye, ha habido un debate en las últimas semanas que convocan a la unidad, los que están a favor del régimen, luego critican a los que no los apoyan, luego los desechan, los Y relegan ahorita los y condenan ahorita los condenan a muerte. O sea, al pelotón de fusilamiento, ya ¿no? no entendemos Sí. Vaya, yo creo que hace falta un poco más de mesura
Y hace falta buscar en México algo que don Jesús Reyes Heroles habló de eso hace muchos años, buscar los comunes denominadores, ¿no? O sea, todos tenemos, dentro de nuestra perspectiva de ideas o ideológica, comunes denominadores. Hay cosas en las que estamos de acuerdo. Claro. Aunque estemos en muchas cosas en contra, vamos a encontrar un común denominador de la fracción en la que estamos de acuerdo. Si buscamos esos comunes denominadores, podremos encontrar vías para el acuerdo, para la paz, para el progreso. Si seguimos buscando lo que nos excluye, pues vamos a terminar agarrándonos a machetazos en la vía pública, ¿no? No, y también, bueno, son los votos que obtuvo el actual régimen son 33 millones, 36 o algo así. Ya no recuerdo. Pero somos 130 millones de mexicanos. O sea. Sí, quiere decir que tenemos que encontrar más puntos de contacto que puntos de exclusión. Claro. Pues te agradezco mucho, Rubén, que hayas estado con nosotros como todos los miércoles. No, es un placer, como siempre. Siempre. Gracias, Esaú, muchas gracias. Pues agradecemos el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de más de 30 minutos. Lo esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche.